Amigos, buenos días y bienvenidos. Soy Lirio Pérez Petit. Bienvenidos a continuar este recorrido por las informaciones en Ponte al Día. Comenzamos de inmediato. Por más de 8 horas, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha evaluado las propuestas para abordar el caso venezolano. La sesión extraordinaria contó con la aprobación de al menos 20 países de la propuesta que apunta a un diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis que vive el país. Durante la reunión, el representante de Venezuela ante el organismo, Bernardo Álvarez, sugirió que si se quiere apoyar a la nación, primero se debe dialogar y reconocer su institucionalidad. El embajador de Estados Unidos en el organismo internacional, Michael Fitzpatrick, reiteró su petición de liberar a los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, también a la jueza María Lourdes Afiuni y los estudiantes. El reconocimiento y el apoyo a la institucionalidad venezolana, a su gobierno legítimo y constitucional. Segundo, apoyar el diálogo y una iniciativa concreta que se está generando para ese diálogo. Y finalmente, bueno, que haya posibilidad de que se pueda apoyar este proceso. Y si se quiere apoyar a Venezuela, creemos nosotros que el elemento fundamental es apoyar estos procesos en marcha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que existe una campaña contra Venezuela desde organismos internacionales que solo busca sacarlo de su cargo. Esta patria, en pleno uso irrenunciable de su soberanía, de su libertad, una patria libre, libre hacia afuera, no dominada por ningún imperio, ni por la OEA, ni por la basura del secretario general Luis Almagro. Un estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello fue asesinado a tiros luego de que delincuentes le robaran el vehículo en el Junquito, aquí en Caracas. Un delincuente murió tras enfrentarse a comisiones de la Policía Nacional en las cercanías del cementerio aquí en Caracas. En Zulia, un hombre identificado como Jorge Martínez fue asesinado por negar un cigarro. Él dice que en el momento no tiene cigarro. Se siente fue cuando el otro sujeto sacó el arma y le detonó en la cabeza. En Táchira, un menor de 17 años murió al recibir 3 disparos en la cara. La víctima salió de su vivienda cuando ocurrieron los hechos. Se desconoce el móvil del crimen. El diputado Luis Florido aseguró que la solicitud de palabra del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, en el Consejo Permanente de la OEA permitirá dar una visión correcta de lo que ocurre en Venezuela. Por su parte, el parlamentario Saúl Ortega desestimó la invocación de la Carta Democrática. El himno constitucional en Venezuela, para ello tienen que escuchar a las partes, para ello tienen que escuchar al presidente de la Asamblea Nacional para que se haga una mejor visión e imagen de lo que está ocurriendo en nuestro país y se puedan tomar las decisiones adecuadas. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, subrayó que las recomendaciones dadas por el secretario de la OEA, Luis Almagro, a través de su informe, no es contra los venezolanos, sino contra el gobierno de Nicolás Maduro. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, calificó de pirata el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Venezuela. Dice que no se ha roto el orden constitucional en nuestro país. Diputados de la Unidad acudieron al CNE para exigir respeto a la Constitución y al reglamento de referendos. Esperan que hoy se anuncie el cronograma para el revocatorio, incluida la fecha del proceso de validación de las firmas del 1% del registro electoral. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional evalúa la situación de al menos 1.500 emisoras clandestinas que están al aire sin permisos, sin pagar impuestos y que generan daños al espectro radioeléctrico. En nombre del Gran Polo Patriótico, la diputada Tania Díaz denunció que desde Estados Unidos, en alianza con sectores opositores, financian a emisoras piratas para alterar el orden constitucional del país. Daniel Pineda, director del diario venezolano Panorama, es el nuevo presidente del Bloque de Prensa Digital de Venezuela para el periodo 2015-2017. Será acompañado en su gestión por Germán Febres como vicepresidente y director ejecutivo. El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, informó que el Banco Internacional BBVA les otorgó un préstamo por $35 millones, lo que permitirá activar la producción de cerveza y malta durante la primera semana de julio.
Francisco Torrealba, diputado por el PCV, confía en que los países latinoamericanos van a respaldar la defensa de la soberanía en Venezuela. Rechazó una posible intervención extranjera. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, apuesta que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana contribuya a que las partes superen sus diferencias. Jóvenes de diferentes regiones del país se movilizaron para respaldar al presidente Maduro y rechazar lo que consideran una injerencia de la OEA en asuntos de Venezuela. El informe para la activación de la Carta Democrática en Venezuela fue respaldado por 25 expresidentes y exjefes de Estado pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Gladys Requena, ministra para la Mujer, asegura que Luis Almagro, secretario general de la OEA, participa en un proceso de desestabilización y golpismo contra el gobierno venezolano. El diputado Juan Pablo Guanipa considera que la convocatoria de la OEA para activar la Carta Democrática no representa una amenaza para el país. A su llegada a Viena para asistir a una conferencia de países OPEP, el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, pronosticó un desplome de los precios del crudo para la temporada de invierno. Pacientes del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti claman por tratamiento gratuito, pues aseguran que no tienen los recursos para continuar pagando por sus propios insumos. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 2 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, además de otros 2 hombres, por su presunta responsabilidad en la muerte del mayor general retirado del Ejército, Félix Antonio Velázquez. Pacientes, familiares y médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas protestaron para exigir antibióticos, tratamientos para quimioterapia, comida para los enfermos y limpieza en ese centro de salud. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó al sector educativo a movilizarse el próximo sábado en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y contra el imperialismo. En Cumaná, la diputada Milagros Paz exigió a las rectoras del Consejo Nacional Electoral agilicen el proceso de verificación de firmas. El Ministerio Público acusó a 4 personas por su presunta responsabilidad en la muerte del ingeniero Pedro José Azpurúa y de su chofer Marco Aurelio Pérez. En Anzoátegui, la Cámara de Licores realizó una concentración para denunciar las bajas ventas debido a la paralización de Empresas Polar. Noticiero Venevisión fue nuevamente reconocido por su imparcialidad, objetividad e indiscutible equilibrio informativo al recibir el Guariqueño de Oro, galardón que destacó a directivos y periodistas de Noticiero Venevisión. 7:36 minutos de la mañana, vamos a una pausa y venimos con más información. Amigos, continuamos ahora, revisemos lo que pasa en el mundo. En Brasil, el nuevo presidente de Petrobras, Pedro Perente, prestó juramento a su cargo y aseguró que dará fin a la injerencia política que envuelve a la estatal petrolera. En Estados Unidos, un tiroteo se registró en la Universidad de California en Los Ángeles. Al menos 2 personas murieron. Una de ellas fue el autor del hecho. La policía local expresó que el incidente fue señalado por múltiples llamados de auxilio. Unos 43.000 estudiantes fueron evacuados del campus ante el intercambio de disparos. Un navío de la Armada Francesa detectó en el Mediterráneo señales de la caja negra del avión siniestrado de Egypt Air, lo que podría aclarar las causas de la tragedia. Hola amigos, buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Rosemary Marval y su papel protagónico en la nueva producción dramática de Venevisión, Entre tu amor y mi amor. Faltan solo 14 días para el estreno de esta apasionante historia donde Rosemary, la cifrina de la serie juvenil Somos tú y yo, estará estrenándose como protagonista. En esta oportunidad ella le dará vida a Sol Buendía, una muchacha de campo llena de sueños, pero con el futuro marcado tras la muerte de sus padres. Hola, soy Rosemary Marval y en esta novela haré mi primera protagonización. Interpreto a Sol Buendía, una muchacha criada en los Andes, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Siendo muy pequeña sobrevive al crimen donde mueren sus padres porque el sicario no tiene corazón para matarla. Solo que este hombre, por haberle perdonado la vida, decide que Sol va a ser su mujer a como dé lugar. Pues a pesar de todo esto, Sol sigue soñando con el hombre perfecto, el príncipe azul, y más adelante en la historia, este tendrá el rostro de Alejandro Montserrat. Sol es una muchacha fuerte, con un carácter implacable, inocente, pero con un sentido de justicia tan fuerte que va a convertir toda esta inocencia en coraje. Y ahí va a ir por todas las personas que le robaron lo que ella tanto amaba. Y así comenzará su venganza. Dior presentó su nueva colección Resort 2017. La icónica casa de moda parisina presentó este martes su colección en Inglaterra y contó con piezas de estampados florales, tejidos preciosistas, layering y mujeres teatrales. Como dato curioso, el Palacio Blenheim, que recibió a más de 300 invitados en esta oportunidad, fue el mismo lugar donde el diseñador y fundador de la casa exhibió piezas a la actual reina de Inglaterra y a varios invitados en el año de 1954. Y Mariah Carey regresa a la pantalla chica. La cantante está dejando atrás los tiempos malos y ganó un espacio en televisión. Carey ya tiene casi listo su reality show en el que mostrará el detrás de escena de su gira junto con detalles de su extravagante vida. Pero este no será su único contrato porque ya hizo oficial que estará con una importante cadena televisiva para realizar 3 películas inspiradas en la Navidad. Recordemos que ella es la reina de estas festividades y algunas de sus canciones son consideradas unos clásicos contemporáneos. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Gracias, Federica, así será. Amigos, hacemos otra pausa y al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Yul Yabur, diputado ante la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico. Eso será en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos antes de ir a corte, con nosotros Yul Yabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y además integrante de la Comisión de Política Exterior. Buenos días y bienvenido. Gracias, Lirio. Buenos días a toda Venezuela a través de esta entrevista. Diputado, luego de una sesión maratónica de cerca de 8 horas, finalmente el Consejo Permanente Extraordinario, en sesión que hubo el día de ayer de la OEA, aprueba una resolución. Había 2 en el tapete, pero aprobó la que apuesta por un diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela y desechó una que apoyaron 5 países pidiendo que hubiera un reconocimiento expreso al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Usted, desde el PCB, desde el Polo Patriótico, ¿cómo interpreta esto que ocurrió en el organismo ayer? Bueno, una victoria indudablemente importante para ese Consejo Permanente donde se impuso la política de afianzar al organismo como defensor de la democracia, defensor de diálogo, defensor de las políticas de paz, muy alejado de lo que ha sido la historia de la OEA a lo largo de muchos años antes de estas décadas, donde la OEA lamentablemente acompañó golpes de Estado, intervenciones militares, acompañó derrocamientos de gobiernos. Ese ha sido el papel de la OEA. Hoy hay una OEA donde existen procesos en países y esa correlación de fuerza se expresa entonces en estos pronunciamientos, un pronunciamiento donde, insistimos, hay una victoria importante para la OEA como organismo, una victoria importante para el pueblo venezolano que es amante de la paz, y hay una derrota para todos aquellos que pretendían que a través de estas acciones y estas reuniones se puedan ir impulsando sanciones contra Venezuela, acciones contra Venezuela. Por supuesto, la sesión de ayer no era para sancionar a Venezuela, pero sí iba en el camino de ir creando las condiciones como lo ha venido trabajando lamentablemente el secretario general de la OEA, que se ha convertido en un soldado pretoriano del imperialismo norteamericano, se ha convertido en un empleado que, lejos de favorecer la diplomacia internacional, lejos de favorecer lo que es la defensa de las democracias en nuestros países y en nuestro pueblo, se ha convertido en un militante de una opción política donde se aleja del papel que debe cumplir como secretario general del organismo.
Pero sin embargo sigue latente la posibilidad de que sea activada la Carta Interamericana Democrática, porque el secretario general Luis Almagro convocó a otro Consejo Permanente Extraordinario que sería entre el 10 y el 20 de junio. Sí, recordemos que él ha utilizado un informe donde incluso existen elementos de carácter fraudulento, y lo hemos dicho, y lo ha utilizado Luis Almagro al señalar que en Venezuela se ha roto todo lo que significa el orden constitucional. Hay que señalar algo aquí, Lirio, que es muy importante, y nosotros lo denunciamos ayer en la Comisión de Política Exterior y lo hemos denunciado en la plenaria de la Asamblea Nacional. Hoy la oposición venezolana y el imperialismo norteamericano están utilizando todo un manual que incluso hoy es público, y nosotros hemos invitado a que revisemos ese manual, un documento que ha emanado del Comando Sur, que es el llamado documento de Venezuela Freedom en su fase 1 y 2, donde señalan las recomendaciones para que se pueda salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro y que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Y ellos establecen que en esa fase 1 fue lograda una vez que se culminó con las elecciones del 6 de diciembre y que hubo una victoria de la oposición venezolana, y que ahora hay que cumplir con esa fase 2. ¿Y qué establece esa fase 2 en esas recomendaciones? 1, el aislamiento del presidente Nicolás Maduro. 2, crear la matriz de opinión a nivel internacional de que en Venezuela hay una crisis humanitaria, de que en Venezuela existe una situación de crisis en materia de humanitaria en alimentos, en medicina, crear las condiciones para activar la Carta Democrática de la OEA. Eso lo señala ese documento de manera expresa, el papel de la Asamblea Nacional, cómo la Asamblea Nacional debe crear condiciones y sancionar leyes que permitan indudablemente el conflicto de poderes tal y como lo estamos viendo, cómo la oposición debe generar acciones en distintos escenarios, solicitar el referéndum revocatorio, activarse en el referéndum revocatorio, pero calentar las calles y mantener un nivel de violencia en las calles. Ese documento no es un documento del Partido Comunista de Venezuela, ni del PSUV, ni del Gran Pueblo Patriótico, es un documento del Comando Sur que está allí en internet, que se puede buscar. Es un documento que se ha filtrado y que hoy se ha hecho público, y cuando revisamos el documento vemos que la actuación de la oposición venezolana se viene de manera hilvanada, dando de acuerdo a esos planes que ha establecido el Comando Sur, que se ha planteado como elemento fundamental, salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que haya un cambio de correlación en las fuerzas de los países latinoamericanos y caribeños, donde las bases fundamentales, que son Brasil, Argentina y Venezuela, que responden y respondían en su momento Brasil y Argentina a gobiernos populares, democráticos y antiimperialistas, y Venezuela hoy, entonces debe haber un cambio para que ellos puedan recuperar lo que ellos han llamado históricamente su patio trasero. Entonces, esta situación no es una situación aislada para Venezuela, lo que estamos viviendo hoy no es solamente para Venezuela, es toda una política geoestratégica que se viene impulsando contra la región, que se viene impulsando para debilitar los países del BRICS, porque hoy, con todo lo que ha ocurrido en América Latina, indudablemente se redujo de manera importante la hegemonía del imperialismo norteamericano en América Latina. El hecho de que los BRICS hayan decidido crear un banco con un monto importante para el financiamiento de proyectos a nivel internacional debilita la hegemonía del dólar en América Latina y en el mundo, y por eso se impulsa esa política. El hecho de que países de CELAC y China hayamos acordado impulsar proyectos por más de 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años, que van de 250.000 millones a 500.000 millones de dólares, reduce la hegemonía del imperialismo norteamericano en el continente. Y por supuesto entonces el imperialismo se ha lanzado con toda una guerra y una estrategia a nivel global con el llamado método fracking para debilitar las economías petroleras en el mundo, que inciden en países como Rusia, como Irán y como Venezuela, que son países dependientes del petróleo, y por supuesto estamos viendo entonces las consecuencias que se han desarrollado a partir de esas políticas y cómo ellos entonces han impulsado esa estrategia para los cambios de gobierno. Hoy, entonces, el centro fundamental de esa guerra contra los pueblos en América Latina es Venezuela. Ellos necesitan generar las condiciones para un cambio político en Venezuela, porque indudablemente eso representa para los intereses del gran capital, de sus corporaciones, de sus transnacionales, representan un desmejoro, representan un peligro para las ganancias del gran capital, porque indudablemente estos procesos favorecen a los pueblos, favorecen a las grandes mayorías, favorecen a la integración latinoamericana y
caribeña favorecen a los nuevos instrumentos de integración como UNASUR, como CELAC, como ALBA-TPC. Ese es el elemento fundamental y debemos entenderlo. La OEA siempre sirvió como un instrumento de dominación para aplicar la política monroísta de América para los americanos, según establece la doctrina Monroe. En la OEA siempre se ha utilizado este elemento para justificar las agresiones y las invasiones. Hoy, frente a un escenario donde existen nuevos instrumentos con fortalezas y debilidades, como UNASUR, por ejemplo, que es quien impulsa el diálogo a petición del presidente Nicolás Maduro, y es quien invoca a los sectores para que nos sentemos en una mesa y facilita la presencia de estos expresidentes que han estado en nuestro país. Parte de lo que debe ser el mecanismo de estos instrumentos a nivel internacional. Y ayer lo que hubo en la OEA realmente fue un apoyo a esa política de UNASUR. ¿Qué fue lo que planteó la OEA ayer? Bueno, hay que sentarse a dialogar entre las partes. El conflicto de los venezolanos y venezolanas la resolvemos los venezolanos y venezolanas. El elemento fundamental para el diálogo se ha venido impulsando y el presidente Nicolás Maduro y el gobierno nacional ha hecho lo necesario para que se pueda dar este diálogo a través de estos mecanismos internacionales. Ya hubo una primera sesión en la OEA, ya ha habido una reunión en República Dominicana. Ahora, ¿qué nos ha demostrado históricamente la oposición? Lamentablemente, una oposición donde hoy está siendo dirigida por un grupo que está cumpliendo las órdenes del Departamento de Estado norteamericano, que está cumpliendo a cabalidad ese manual que ha descrito el Departamento de Estado para derrocar al gobierno nacional, y ellos entonces, lo que nos ha demostrado históricamente que en el discurso, de manera retórica, de manera discursiva, ellos plantean que haya diálogo, ellos plantean que se respete la Constitución, pero en la práctica ellos están avanzando para generar las condiciones de que se eleve la conflictividad entre los poderes en el país, que se incremente un clima de ingobernabilidad que no le permita al gobierno nacional generar acciones para la tranquilidad, para la paz del pueblo venezolano y, por supuesto, crear las condiciones de una posible guerra, de una posible intervención militar. Ese es un escenario que hay que ver con mucha responsabilidad como venezolanos y venezolanas. Este escenario no está aislado del decreto Obama que se dio hace un año y que fue prorrogado nuevamente el año pasado. Este decreto no está aislado de lo que es la intención de activar la Carta Democrática contra Venezuela para generar todas esas condiciones internacionales de ir aislando a Venezuela con sanciones económicas, con sanciones comerciales, con sanciones a instituciones del Estado venezolano como el Banco Central de Venezuela, como PDVSA, sanciones contra funcionarios del Poder Público Nacional y posiblemente, indudablemente, como lo hemos dicho y como lo he enunciado, toda una posible intervención militar en Venezuela. Todo ello constituye injerencia en los asuntos internos de nuestro país y nosotros insistimos que hoy, indistintamente de las tendencias políticas que nosotros podamos tener, indistintamente de las corrientes que defendemos cada uno de nosotros tenemos que hablar con la verdad al pueblo venezolano y señalar que aquí no se puede estar abriéndole cauce a posibles intervenciones en los asuntos internos de nuestros países, que estos problemas tenemos que resolverlos como venezolanos y venezolanas. Es una gran responsabilidad que tenemos como venezolanos, es una gran responsabilidad que tenemos frente al país, frente a nuestras nuevas generaciones, y creo que hay que hablar con la verdad al país, ¿no? Diputado, pero ¿por qué se habla de que sería injerencia o intervención en asuntos internos si Venezuela forma parte de la OEA, suscribió la Convención Americana y la misma Constitución en el artículo 23 dice que todo acuerdo o tratado suscrito por la nación tiene jerarquía constitucional y sus decisiones son de aplicabilidad nacional? El elemento fundamental para la aplicación de la Carta Democrática y con esa intención fue hecha, y hay que recalcar aquí, por cierto, que en el 2001, cuando se aprobó esta Carta Democrática Interamericana, hubo observaciones del presidente Chávez y de la delegación venezolana porque no se favorecía la participación, la democracia participativa, sino representativa. Pero hay que señalar que el elemento fundamental es garantizar el orden constitucional en los países. ¿Y qué es lo que está planteando Almagro y qué es lo que ha dicho la oposición venezolana? Que en Venezuela se ha roto el orden constitucional. De hecho, la Asamblea Nacional aprobó de manera fraudulenta hace 15 días que un acuerdo señalando que en Venezuela se había roto el orden constitucional, algo que no se corresponde
una definición y un elemento que no se corresponde con la realidad del pueblo venezolano y con la realidad política del país. Es cierto que hoy existe una alta conflictividad generada por distintas causas entre poderes públicos, pero aquí no se ha roto el orden constitucional, aquí hay una constitución vigente. En el único momento que se rompió el orden constitucional y que dejó de aplicarse la Constitución fueron el 11, 12 y 13 de abril del 2002. De resto, aquí hay una Constitución vigente, aquí hay unos poderes vigentes que están funcionando, aquí hay un Estado de derecho con instituciones autónomas, con instituciones independientes y por supuesto aquí lo que se plantea entonces de manera fraudulenta que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional y por eso que estamos planteando que bueno, que se han utilizado estos elementos para abrirle cauce a acciones que se vienen desarrollando desde el extranjero, desde otros gobiernos, como se ha venido dando con el gobierno de los Estados Unidos a través de la aplicación del decreto Obama, que ya fue sancionado y que ha sido prorrogado, a través de acciones que se vienen dando, por ejemplo, como con el gobierno de España, donde se ha convocado un Consejo de Seguridad, porque ahora la situación de España, según Rajoy, representa una amenaza para la seguridad de España. Imagínate tú lo que se está planteando a nivel internacional y lo que está sirviendo hoy la oposición venezolana y estos integrantes de la MUD, porque no es toda la oposición, aquí se puede estar en desacuerdo con el gobierno, pero son esos representantes que hoy están dirigiendo a esa oposición, que están dirigiendo a esos partidos que le están sirviendo indudablemente a esas grandes potencias en contra de los intereses del pueblo venezolano. Diputado, quedaron temas pendientes, pero propicia la oportunidad para invitarlo a que venga nuevamente a Entrevista Venevisión. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Libre. Despedimos a Yul Yabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y también hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día para todos.